El título que inspira esta sesión es Mayordomía Bíblica, el presupuesto personal. Viene bien todo lo que hemos estudiado antes de base, pero ahora vamos a aplicarlo de otra manera. Entender la responsabilidad que tiene la mayordomía para el pastor y la que tiene para el líder de iglesia. Y los objetivos es aprender a hacer un presupuesto para el hogar, analizar cómo un pastor debe participar en diezmos y ofrendas y conocer la motivación y las consecuencias de la participación en dar diezmos y ofrendas también como pastor. Un pastor tiene responsabilidades extras que conlleva dentro de su ministerio, y la mayordomía bíblica es un principio que no puede simplemente obviar y al que debe dedicarle tiempo, que repercutirá de alguna manera en su ministerio. Los siguientes son algunos principios que debe tener en cuenta en su vida. Ya hemos dicho lo de que Dios es dueño de todas las cosas, de todas las cosas y de todas las personas. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sois vosotros vuestros propios dueños? Porque Dios os ha comprado por un precio y por eso debéis honrar a Dios también con nuestro cuerpo. La pertenencia a Él también se aplica a los bienes. Decimos que mayordomía no es solo hablar de bienes, pero también aplica a los bienes. Pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer tantas cosas? En realidad todo viene de ti y solo te damos de lo que hemos recibido de ti. De lo recibido de tu mano te damos. Para recibir bendiciones de Dios es necesario aclarar nuestra situación personal. Aclarar nuestra situación personal, es decir, saber en qué lugar estamos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, dar cuenta de qué pasa con nuestra vida. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Aclarar nuestra situación personal, cómo estamos nosotros. Ser fiel en mayordomía es algo que se tiene que demostrar. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dios dará capacidad, conocimiento y bienes de acuerdo a la disposición del empleo de los mismos para su obra, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Sexto, no debe haber temor en asumir responsabilidad de esa administración confiada por Dios. Dice, Él la garantiza, dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Hay diferentes aspectos que se debe cuidar en la congregación como pastor, y eso los conocéis, en particular estos 5: la enseñanza, el estímulo a la congregación, la dirección en la congregación, las acciones que tiene que hacer una iglesia, y hay que ser ejemplo, ¿no? Y al hablar de todo esto que estamos hablando de mayordomía, ser ejemplo es algo importante. El líder debe cuidar estos 5 aspectos, que no voy a profundizar en ellos porque lo que estamos es tratando, digamos, algo que luego afectará a todos los demás: enseñanza, estímulo, dirección, acción y ser ejemplo. Y para ello vamos a ver ciertas ayudas prácticas. Como ayudas prácticas relacionadas con la mayordomía del pastor, se sugiere que vele por el ideal del sostenimiento propio de la iglesia. No soy capaz de encontrarlo, pero yo he leído en algún sitio que don Juan Luis Rodrigo, que era el pastor de mi iglesia hace muchos años y que es los que habéis estudiado historia de la Iglesia Bautista en España, pues sabéis que es alguien importante. Él dijo en algún sitio, y lo encontraré porque lo he leído, pero no soy capaz de encontrarlo, y tengo tantas cosas de él que no lo encuentro. Él dijo en algún sitio: una iglesia bautista no es netamente bautista hasta que no se autosostiene, o no es netamente iglesia bautista. Es una frase dura, porque claro, hay muchas iglesias que les cuesta sostenerse, pero es una frase que yo creo que los pastores deben anhelar también eso dentro de la iglesia, ¿no? Por eso digo
que vele por el ideal del sostenimiento propio de la Iglesia, que tenga contacto inteligente y cercano con los líderes, que realice la vigilancia sabia y oportuna de la congregación, sabiendo que la mayordomía también refleja el estado de la Iglesia, que tenga cuidado de no caer en el legalismo, lo estuvimos hablando de la ofrenda, pero no caer en el legalismo, y que observe también cómo se practica la mayordomía en otras iglesias. Es algo que a veces se puede aprender de unos a otros y sin embargo nos perdemos el privilegio por no tener la humildad de preguntar a otros o por ser tan orgullosos de no querer mostrarlo. La elaboración de un presupuesto es de suma importancia, pues es, ya lo hemos dicho antes, el cálculo anticipado de los ingresos, por lo que será necesario marcar unas pautas previas para una correcta administración. Ahora ya estamos hablando del presupuesto personal. Y para eso es importante, en primer lugar, ser consciente del nivel económico que corresponden a los ingresos que se tienen, al estilo de vida que tendrá que ser adecuado con el nivel de ingresos que corresponda. Esto es lo que en algunos sitios se llama el contentamiento de la situación en la que estás. ¿De acuerdo? Y no siempre pues todos podemos tener el mismo. Se debe priorizar además los gastos por categoría y estos serán clasificados según el sentido común. Algunos gastos serán imprescindibles. Por su propio nombre ya entendemos que no podemos prescindir de ellos. Algunos serán necesarios. Otros serán permisibles, es decir, nos los podremos permitir y reconoceremos entre ellos cuáles son superfluos, cuáles son pecaminosos y cuáles son incluso contraproducentes. Las finanzas en el hogar son una parte muy importante de la vida cristiana. Deben ser motivo de oración, deben ser motivo de estudio y hay que tratarlas además con seriedad. Que la vida sencilla y de fe es la que más agrada al Señor. 1 Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos ya satisfechos, y que gran parte de los males que se aquejan a la humanidad tiene su raíz en el mal uso que se hace del dinero. Cristo dice que hay que dar cuenta de la mayordomía, por lo que debe haber una decisión de ser fieles mayordomos de Dios en la vida, en la iglesia y, como estamos viendo ahora, en el hogar. Presupuesto en el hogar, definición. Bueno, se parece a lo que habíamos visto antes, ¿no? Hay algo básico para poner en orden la economía, es el presupuesto. Para poner en orden nuestra propia economía sería el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Pues es un plan para gastar dinero, en cierto modo. Es una oportunidad para decidir cómo gastar el dinero, una oportunidad para orar, para tomar decisiones sabias, sabiendo dónde gastar. Y sobre todo es una buena oportunidad para trabajar en pareja y comunicarse sobre temas económicos. Esto lo dije ayer también. Trabajar en pareja, lo básico, es importantísimo. El trabajar en pareja estos temas. No hay uno que sepa más que el otro. No hay ni el hombre ni la mujer. Aquí lo siento, pero estamos juntos. Ni quien más gana, ni quien está dado de alta y quien no lo está. Esto debe trabajarse en pareja, como una pareja sentados ante el Señor en oración, como decíamos, tomar ese tiempo para decidir cómo hacemos el presupuesto familiar. Pero vamos a ver cómo se hace, claro. Bueno, ahí sigue saliendo. No olvides que si estás casado debes hacerlo con tu pareja. Lo recordaré varias veces y yo también me lo recuerdo a veces porque a veces me paso. Y hay que ser humildes en este aspecto y tienes que saber que tu pareja tiene mucho que decir al presupuesto. Entre otras cosas, pues le corresponde el 50% de las ideas. No ya hablo de los dineros o no, más o menos. Bueno, el 51% a veces, según el caso. ¿Cómo se hace? Antes de avanzar, aclarar esto que hemos dicho. La primera fase de presupuesto yo lo llamo la revelación. El presupuesto parte de una situación actual. Antes de hacer el ejercicio de calcular tu presupuesto, hay que hacer el ejercicio de saber en dónde estás. Para los gastos, apunta detalladamente todo lo que gastas durante un mes.
Solo el apuntar esto ya va a modificar tu manera de gastar. Esto es algo increíble, pero sucede así. Solo eso ya te modificará cómo lo haces. Como herramientas, extracto bancario. Si utilizas tarjeta Visa, coge la tarjeta Visa, coge los últimos 3 meses que has estado gastando y de alguna manera trata de poder controlarlo. Si todo lo haces en efectivo y no guardas ningún ticket, es un poco difícil. Entonces tendrás que desde ese momento decir, a partir de ahora vamos a apuntar de alguna manera cómo hacemos nuestros propios gastos y así pasarlo a una base anual. Volvemos a lo de la base anual temporal que decíamos antes para tomar las grandes decisiones. Y en ingresos, pues igual apuntas lo que ganas regularmente. Hay personas que tienen ingresos regulares, hay otros que tienen aportaciones extraordinarias, según pues todo lo que sepas debes estar apuntando. Lo que ganas esporádicamente y no puedes conocer, pues tratar de verlo y tratar de apuntarlo. Y en caso de tener ingresos variables, pues buscar una media, ¿no? Y elevarlo a nivel anual y demás para poder hacerlo. Segunda fase, la confesión. Calculas tus ingresos, la comparas con tus gastos, es decir, haces el ejercicio que estábamos hablando antes, y no importa cuál sea el resultado, pero tienes que saber cuál es el resultado. Tienes que saber si estás en una situación en la cual gastas más o gastas menos de lo que generas o de lo que vas a generar, ¿de acuerdo? Entonces ese es el momento que tienes que confesar la situación en la que estás, por eso lo llamo la confesión. Y una vez que has llegado a la confesión, ¿cuál sería el paso siguiente? A nivel bíblico, ¿qué haríamos? Arrepentirnos, ¿no? Ya dar la vuelta. En la tercera fase de las decisiones para mí se llama el arrepentimiento, que es cuando ya piensas qué cosas puedes no gastar, puedes reducir, cuando tomas decisiones, cuando cumples a rajatabla tus decisiones. Os voy a dar un Excel. Normalmente esto es igual un supuesto totalmente inventado con unas cantidades que son ideales, ¿no? ¿En qué nos gastamos el dinero? Pues nos lo gastamos en... Bueno, primero, veis ahí que os preparo varias columnas, costo previsto y costo real, para poder siempre hacer la comparativa y tener la diferencia. Además está preparado para que te cambie de colorines según el resultado y te avise de la situación en la que estás, ¿no? Entonces ahí te apuntas qué es lo que vas a gastar en hipoteca o en alquiler, qué gastas en teléfono, qué gastas en electricidad, qué gastas en gas, tal, las cosas que tienen que ver con la vivienda. Ya ves que hasta lo de basura, sabéis que se paga la basura en algunos sitios. ¿Qué te gastas en reparaciones, en suministros? ¿Qué gastas en transportes? ¿Qué gastas en seguros? Tienes ahí todas las cosas que quieras ver, ¿de acuerdo? Te calculan los subtotales y aquí en el otro lado te hace un análisis con los ingresos mensuales previstos, ingresos extras, ¿vale? Ingresos reales, y te hace también todo el cálculo de... Eso está para que lo hagas en base mensual, digamos, para que te haga el cálculo y sepas en relación a lo que has previsto cuánto tienes y cuánto no tienes. Puedo entrar partida a partida, pero yo creo que no... Como hemos tomado mucho tiempo antes, ahora tomaremos menos. Y aquí lo que os estaba diciendo, que se ve peor, pero que es mucho más práctico, lo tenéis en base anual también, ¿vale? Para que podáis rellenarlo cada mes, y es fácil el poder hacerlo, te hace los totales al final, el anual, lo puedes ir a completarlo. Es decir, la base de esto es que tengáis control de las cosas. Temblan hasta las mascotas. Eso es importante. Hombre, que sí gasta. ¿De acuerdo? Este Excel os lo voy a dar igual que el anterior por si queréis utilizarlo y entendéis que es práctico para vosotros. Poco más hay que hablar de este tema. Esto lo que hay que tener en cuenta es el trabajo necesario que hay que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y las decisiones. Por eso el motivo por que les llamé con estos nombres tan eclesiales, la revelación, la confesión y el arrepentimiento, es para
que mnemotécnicamente sea fácil el pensar qué cosas debemos hacer, ¿no? El análisis de lo que tenemos, ser conscientes de lo que tenemos o no tenemos, y por último el tomar decisiones. Pero para tomar decisiones necesitáis herramientas y esta es una herramienta que os doy. Ayer hablamos de la ofrenda y los pastores también están afectados por la ofrenda. De hecho, hay algunos pastores que hasta les preocupa mucho el tema de las ofrendas, porque sabéis que si ofrendan de una manera muy ordenada, pues ofrendan con sobre y entonces hasta se conoce lo que suele ofrendar el pastor, por lo menos esa élite de contables que saben la cantidad que tienen, ¿no? Y hay pastores que se sienten agredidos con el tema del diezmo y la ofrenda, otros deciden no ofrendar nunca con sobre para que no haya control sobre ellos. Las ofrendas yo creo que es algo que nosotros debemos participar y cuando entras en este juego, permitirme la palabra juego, en esta dinámica, eso suena mejor. Cuando entras en esta dinámica de participar en las ofrendas, de saber que además lo que ofrendas es deducible en Hacienda, te va a beneficiar a la cantidad de impuestos que hay, te va a generar incluso más ingresos que luego, si quieres, puedes darlos a la iglesia también, además, pues tienes que saber que el que haya esa información no debe ser perjudicial, a no ser que te dé vergüenza lo que ofrendas, que también puede ser que estés en esa situación, ¿me entiendes? Pero si no, yo creo que no debe ser. Por eso, un simple recordatorio, digo que el diezmo es algo que no es solo para los judíos, los cristianos no están exentos de diezmo, ofrendas, pero no participamos como una ley impuesta, ¿no? Lo decíamos ayer, sino que es el amor el que nos impulsa a la participación de diezmos y ofrendas. El principio de participación siempre debe ser proporcional según lo que gano, según lo que hicimos, y ayer vimos los textos bíblicos sobre todo esto. Todos deben participar en la medida de sus posibilidades. Si el diezmo se reconoce que es de Dios, el pago debería hacerse pues igual que haces el pago de un impuesto, en cierto modo. Suena muy duro esto de impuesto, pero impuesto significa que te lo has puesto tú a ti mismo, en cierto modo, no impuesto por la Iglesia, ¿de acuerdo? Yo estoy diciendo que es un impuesto, es un compromiso que hace uno consigo mismo. El diezmo no paga la salvación, que es por gracia. La participación es muestra de mayordomía que redunda en bendición personal, pero también es enseñanza sobre la soberanía bíblica. Las condiciones económicas no deben parar nuestro diezmo y tenemos todo el caso, como lo explica ahí en 2 Corintios, Macedonia y todas esas historias que ya hablamos ayer por encima. Pero hay una realidad y es que si no se tiene voluntad de participar en diezmos y ofrendas, pues no va a producirse, no va a producirse y no tiene remedio. El diezmo debería ser el resultado también del crecimiento normal de la vida cristiana. Participar en el diezmo permitirá que la obra de Dios se extienda de una manera más efectiva. Producirá un sentimiento de gozo e impulso también a la congregación el participar de esa manera. Se recibirán muchas más bendiciones, porque Dios ama al dador alegre, y, ¿me entiendes? Aunque Dios nos va a amar exactamente igual, aunque no ofrendemos, pero según cuál será nuestra convicción de por qué no ofrendamos, pues tenemos que pensar si a quien amamos es al Señor o no. Es un tema bastante simple, no es complejo, es un tema bastante simple, pero tiene que ver con decisiones personales. Por eso acabamos esta sesión retándoos a vosotros, ¿no? Reflexiona sobre tus ingresos y gastos. Ora para buscar la dirección de Dios. Prepara un presupuesto ajustado a tu nivel y ajústate a tus decisiones. El Señor suplirá todo aquello que te falte. Ahora te toca a ti y eres tú el que tienes que tomar tus propias decisiones, como decíamos antes.